Pues bien, hermanos, hoy continuamos con esta serie que hemos titulado Hacia una vida auténtica. En realidad es una continuación de los temas que hemos venido viendo, y solo a manera de resumen para poder conectar con lo que veníamos estudiando, este libro del Pastor Miguel de ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Es la línea que hemos estado siguiendo con algunos complementos adicionales, pero el Pastor Miguel propone en su introducción de que la idea de este libro es llevar al lector a descubrir cómo luce un verdadero creyente, cómo se llega a creer para una transformación permanente, de forma que el Evangelio pueda ser tu piel y no un uniforme. No un uniforme que uno se quita y se pone, sino que sea algo que sea parte de ti. Esa es la idea del libro, pero más que la idea de ese libro en particular, es la idea de la palabra. Se supone que el Evangelio gobierne mi proceder, mi vida, en todos los aspectos, en todas las esferas de lo que yo soy, de lo que yo hago. Y este libro del Pastor Miguel se basa en la Epístola de Santiago, y la Epístola de Santiago se escribe precisamente, dice este autor, para abordar el problema en la iglesia de que muchos no vivían conforme a lo que profesaban creer. Eso era en esa época. Eso era en esa época, que la gente no vivía según lo que profesaba creer. No, eso es algo que se mantiene así a lo largo de la historia. Es un mensaje que no caduca. Es un mensaje que siempre se mantiene vigente, porque siempre debemos ser recordados de que debemos vivir a la altura de nuestro llamado, de que mi vida debe corresponderse con el mensaje que yo digo creer, que yo proclamo y que se supone debe gobernar mi vida, pero no necesariamente es así. Nosotros lo sabemos por experiencia propia. Y es precisamente esa la motivación de este curso, hacia una vida auténtica, en el sentido de que se corresponda lo que vivimos con lo que nosotros decimos creer, con lo que la palabra de Dios dispone para nosotros. En particular hoy queremos ver este tema. Yo diría que es la esencia de toda nuestra fe y es el centro del mensaje de Santiago. Lo hemos titulado Salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Parece un trabalengua, ¿verdad? Un juego de palabras. Somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Y vamos a usar un pasaje relativamente largo del segundo capítulo de Santiago, desde su versículo 14 al versículo 26, lo vamos a leer en pantalla. Y en ese pasaje que vamos a leer, cuando yo lo presente, ustedes se van a dar cuenta que hay dos colores. Un color primero, un color amarillo, donde yo lo pongo así para que veamos cuáles son los argumentos y los razonamientos de Santiago. Y lo que está blanco son ejemplos e ilustraciones que él usa para exponer sus argumentos. Entonces estamos viendo un pasaje que tiene una combinación de argumentos e ilustraciones. Los argumentos están en amarillo, las ilustraciones estarán en blanco. Entonces leamos este pasaje y profundicemos en lo que nos trae. Él dice, Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras
es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Como les dije, es un pasaje extenso, pero si se pudieron percatar, hay dos, abordajes o dos componentes en este texto. Uno son los argumentos de Santiago, lo que él está planteando, proponiendo, sugiriendo, o más bien diciéndonos cómo es, y cómo él ilustra esas cosas. Veamos entonces algo importante a lo largo de este texto que estuvo presente, y son los dos tipos de fe de las que Santiago habla. Pongo entre comillas tipos de fe porque nos vamos a dar cuenta que hay una que no es ninguna fe, pero él le llama fe. La primera es la fe muerta o falsa. Es una fe de palabras que, según Santiago, no salva. Hace una primera pregunta él, comenzando su texto, dice: ¿acaso podrá esa fe salvarle? Esa fe que es solamente de la boca para afuera, pero que no se manifiesta en obras concretas. ¿Puede esa fe salvar a alguien? Por lo tanto, aunque él le llama fe, esa fe no es una fe en realidad, porque no salva, no produce nada. Es una profesión, pero no es una fe, digamos. Pero él usa la palabra fe para seguir el argumento de que sí hay una fe que sí es verdadera y sí está viva. Esa es la primera fe de la que él habla. El primer tipo de fe es una fe muerta o falsa, solo en palabras se manifiesta y no salva. Y hay una segunda fe, es una fe viva o una fe verdadera. La verdadera fe o la fe, sencillamente, que se manifiesta en palabras y en hechos, se manifiesta en buenas obras. Esa es la fe que salva, según Santiago. Realmente yo decía que este es el centro del libro de Santiago, de la epístola de Santiago, porque todo el libro, nosotros hemos dicho en otras ocasiones, es una epístola eminentemente práctica. El mensaje esencial de Santiago es este: lo que tú dices creer, si no se manifiesta de manera práctica en una vida transformada, entonces tú no dices tener lo que tú tienes. Perdón, tú no tienes lo que dices tener que tienes. No es una fe genuina. Por lo tanto, esta exposición de Santiago nos lleva a nosotros a preguntarnos: ¿es mi fe una fe que se manifiesta de manera práctica y palpable en mi vida y en la vida de los que me rodean? ¿Puedo yo evidenciar una obra de transformación de esa fe en mi vida? Entonces esta exposición se transforma para nosotros en un desafío, en una pregunta, en un cuestionamiento, en una exploración de dónde estoy yo espiritualmente hablando. Santiago dice: si tú tienes fe y no tienes obras, es una fe muerta, inexistente, que no salva. Tiene que haber entonces palabras y hechos y una manifestación en buenas obras. Esos son los dos tipos de fe de los que Santiago habla. Veamos las ilustraciones que él utiliza entonces de esta fe viva. Ya vimos el argumento, ¿verdad? ¿Cuáles son las ilustraciones que Santiago usa de esta fe viva? La primera ilustración es esta, lo leímos. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense,
pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú tienes una fe viva en el Señor Jesucristo, que te ha abierto su mano en favor y gracia a ti, y al mismo tiempo tú no haces lo mismo con tu prójimo? Una de las primeras evidencias de una fe viva, de si yo tengo vida espiritual, de si yo he nacido realmente de nuevo, es que ahora yo tengo amor hacia el prójimo. No perfecto. Ninguno de nosotros tiene un amor perfecto hacia el prójimo. Pero versus a como yo era antes de venir a Cristo, ahora yo estoy en un proceso de amar más al otro. Incluso me siento mal cuando agredo al otro, cuando ofendo al otro, cuando soy insensible con el otro. Incluso siento empatía con el dolor del otro. Me duele su mal, me duele su angustia. Vuelvo y digo, no es perfecto mi amor al prójimo, pero yo debería observar en mí una inclinación hacia el prójimo si yo tengo una fe genuina en Cristo. Si mi vida se caracteriza por amar a los míos y hostilidad para los que están fuera de ese círculo, yo debería decir, ¿tengo yo una fe genuina? ¿Tengo yo una fe viva que se manifiesta en un amor genuino al otro? Y esta es la primera ilustración. Fíjense que he decidido y he tomado, más que la ilustración del hermano, lo que he puesto es el concepto que está ilustrando el amor al prójimo. Debería haber un indicativo, un indicador de amor al prójimo en mi vida si yo tengo una fe viva. De hecho, Juan, el apóstol Juan, que escribió el Evangelio y que escribió 3 cartas cortitas que están al final del Nuevo Testamento, tiene una carta que es su primera carta, que es bien aguda en cuanto a la evaluación de nuestra fe. Y él corrobora casi de manera calcada lo que Santiago dice en este pasaje. Miren lo que Juan dice en 3:17, en su primera carta 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Usted se está dando cuenta que Santiago está diciendo lo mismo que está diciendo Juan? ¿Cómo puede un corazón decir que tiene vida espiritual adentro, que tiene el amor de Dios adentro, si ve a alguien en necesidad y tiene las posibilidades de ayudar y se hace el chivo loco y lo ignora? Eso es lo que significa, cierra su corazón contra él, ignora la necesidad, la evade, huye de ella. Esa persona evidentemente está mostrando que ama más la riqueza que a la persona, que a la imagen de Dios en esa persona. Entonces, la presencia de amor al prójimo, el aumento de mi amor hacia el prójimo, en la medida que yo maduro en la fe, es un indicativo de que yo tengo fe genuina. O uno de los indicativos, ¿verdad? Uno de los indicadores que yo debo observar. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y esa es la primera ilustración. Mira tu vida. Atiende cómo tú respondes a la necesidad ajena. Y si tú no respondes con amor, con sensibilidad, con empatía, pregúntate, ¿tengo yo fe? Y si tú llegas a la conclusión de que tienes fe, pero no tienes el amor que la fe que tienes demanda y espera, pídele perdón al Señor. Señor, dame amor. Yo me arrepiento de mi frialdad. Yo me arrepiento de mi egocentrismo. Yo me arrepiento quizás de mi, en este caso, de mi amor por el dinero versus mi amor por el prójimo. Dame tu corazón. Hay una segunda ilustración de una fe viva que Santiago nos trae y nos presenta. Es extraña porque dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! ¡Wow! Creer en Dios, a veces la gente cree que la creencia en Dios lo coloca en una especie de espiritualidad especial.
A veces yo puedo vivir una vida totalmente centrada en mí. Dios es absolutamente secundario, pero mucha gente piensa que si yo creo en Dios, yo ya tengo la partida ganada. Yo de hecho tengo méritos suficientes para incluso si parto de este mundo ir al cielo y que Dios me abra las puertas del cielo y que me reciba en su presencia, porque yo creo en Dios. Muchísima gente, yo me he dado cuenta, que entiende eso así. ¿Qué le diría a Santiago? Bueno, espiritualmente hablando o no espiritualmente hablando, vamos a ponerlo así. Desde el punto de vista de creencia, estás a la par con el demonio. Estás a la par con los demonios. Así que no le sacas la cabeza a los demonios, desde el punto de vista de creencia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, algo que me sorprende, si ustedes lo leen en los evangelios, cada vez que Cristo se encontró con un demonio, con un endemoniado, y el demonio hablaba por medio de la persona, el demonio siempre reconoció a Cristo como Hijo de Dios, como el Santo, como el que había de venir, como aquel que podía atormentarlos, como el que tenía poder y gobernaba sobre ellos. O sea, los demonios hicieron lo que mucha gente no hizo, reconocer la identidad divina y la autoridad de Cristo. Los reconocieron. Y hay mucha gente que reconoce a Dios y reconoce su autoridad y sabe que Dios está por encima de todos y sabe que Dios gobierna. Lo mismo que los demonios. El problema con los demonios es que los demonios no se sujetan a la voluntad de Dios. No se someten al señorío de Cristo. La palabra de Dios no los gobierna. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Creen en Dios, reconocen su autoridad, su poder, su soberanía, su divinidad, su superioridad, su grandeza. Todo eso los demonios lo reconocen. Pero hay muchas áreas de su vida donde su voluntad choca con la de Dios y optan por hacer su voluntad y no la de Dios. En el manejo del dinero, en el manejo de los conflictos, en la forma como le hablo a mi cónyuge, en la forma como trato a mis hijos, la manera como trato a los empleados que trabajan para mí, la manera como yo me comporto como ciudadano, en mi compromiso con la iglesia, en mis pasiones internas, en lo que mis ojos ven, en las cosas que deseo en la vida. Definitivamente mi vida no se supedita a la voluntad de Dios, se supedita a mis deseos, a mis impulsos, a lo que yo quiero. Y hay algunas áreas que yo se las cedo al Señor, se las cedo a Dios porque yo creo en Dios. Esta es una prueba muy aguda, muy ácida de nuestra fe. De la genuinidad de nuestra fe o de la calidad de nuestra fe. O estamos mal como hijos o quizá ni siquiera hijos somos cuando pasamos por este filtro, mi caminar. Esta es la segunda ilustración que Santiago dice, mira, no me digas que tú crees en Dios y que reconoces su grandeza, su soberanía y demás. Y de hecho, los demonios tiemblan ante Dios. Le temen a Dios. Y nosotros le tememos, temblamos, pero no nos sometemos igual que los demonios muchas veces en nuestras vidas. Entonces, eso es un problema. No me digas que tú tienes fe si tú tienes una vida no sujeta a Dios. Ilustración número 3. Es agudo, Santiago, ¿verdad? El caso de Abraham, aquí vemos la fe y la confianza en Dios. Dice Santiago, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe pues fue perfeccionada.
Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Tiene ese pasaje al final de que Abraham fue considerado amigo de Dios. Eso fue algo que Jesús le repitió a sus discípulos, a sus apóstoles. En un momento dado le dice, ya yo no los llamo siervos, los llamo amigos. Y en Cristo, si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza plenamente en Cristo, nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y somos amigos. Y Cristo le decía a sus apóstoles, a sus discípulos, porque un siervo, un señor no le cuenta a sus siervos lo que va a hacer, pero un amigo se cuenta, hay intimidad y cercanía. Nosotros tenemos intimidad, cercanía con Dios por medio de Cristo. Podemos entrar al trono de la gracia confiadamente, como un niño entra a la oficina de un padre o al aposento de un padre, como un amigo entra a la casa de un amigo. Así podemos entrar nosotros al trono de la gracia por medio del sacrificio redentor de Cristo que nos ha hecho a nosotros aceptables delante de Dios. Entonces somos amigos y aquí lo que vemos entonces es la ilustración de Santiago de cómo se manifiesta una fe viva. Una fe viva es una fe que cuando Dios nos pide lo que nos pida, aunque nos cueste, se lo cedemos, se lo damos, se lo sacrificamos. Hermanos, la obediencia que no nos cuesta, no estoy diciendo que toda la obediencia nos va a doler y nos va a costar, no. Hay muchas cosas que yo hago de manera gozosa y complaciente para mi Dios. Son peticiones de su palabra, son mandatos de su palabra que yo dejo que me gobiernen y yo vivo contento con eso. Pero hay ocasiones que las peticiones de Dios y los mandatos de Dios contradicen mis deseos y mis impulsos, ¿o no? Ahí entonces es que se dice, bueno, ¿qué tú vas a hacer? Normalmente, ¿qué tú haces cuando hay algo de la palabra o algo de Dios que contradice tu deseo y tu impulso? ¿Qué es lo que normalmente tú haces? ¿Por qué tú optas? Porque si la opción más recurrida por ti en los momentos donde hay un choque entre tu voluntad y la voluntad de Dios es que tú terminas cediendo a tus impulsos, tus deseos, Santiago dice, bueno, no estoy diciendo que somos perfectos, porque habrá ocasiones en que caeremos en la tentación y cederemos a nuestros impulsos pecaminosos, pero no debe ser la norma ni la característica. Era como decía Charles Spurgeon, en un momento dado decía, las ovejas pueden resbalar y caer en el lodo, son los cerdos que disfrutan el lodo. Entonces aquí vemos un hombre como Abraham que Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, el hijo de la promesa. Tenía otro hijo que era Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Un hijo que Abraham duró 25 años esperando. Un hijo que Abraham lo tuvo cuando tenía aproximadamente 100 años. Literalmente un hijo de la vejez, ¿verdad? Fue un milagro desde todo punto de vista. Antes, y si hubiese ocurrido ahora también, que su esposa haya quedado embarazada a esa edad. 100 años, 25 años esperando luego de la promesa. Y luego Dios me dice, cuando Isaac tenía aproximadamente 14, 15 años, sacrifícamelo. Y dice el texto que ese día, el día que correspondía el sacrificio, Abraham se levantó muy temprano de mañana, diligente en la obediencia, siendo pronto para obedecer. Aparejó su asno, le puso madera y le dijo a Isaac que fueran a adorar. Y su hijo Isaac le preguntó, ¿y el cordero dónde está? Y Abraham dio una respuesta gloriosa, ¿verdad? Mesiánica. Dios proveerá el cordero.
apuntando a Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Abraham confió, esperó en Dios y estuvo dispuesto a sacrificar lo que más él valoraba. Nada era para Abraham más valioso que su hijo Isaac. Y en ese momento él demostró que estuvo dispuesto a darlo. Dios no se lo requirió. Sabemos que Dios evitó que Abraham sacrificara a Isaac. Y sabemos entonces que Abraham fue considerado como un hombre fiel a Dios. Y dice entonces el texto que, fíjense al final, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero algo interesante en este pasaje es que este es el pasaje, luego de ese texto es que se dice, se fijan que las obras justifican al ser humano, que es algo que contradice a Pablo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero algo importante sobre Abraham tenemos que decir lo siguiente: cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, eso fue cuando Abraham recibió la promesa, ¿correcto? En ese momento que Abraham recibe la promesa de que Dios le dará un hijo, su esposa fue escéptica, pero Abraham creyó. Él le preguntó a Dios, pero a esta edad, así como yo estoy, más o menos le dijo. Y Dios le dijo, sí, te nacerá un hijo. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Que su fe en Dios, su confianza en Dios, Dios la reconoció como rectitud moral, como que él estaba bien delante de Dios. Dios lo justificó, lo declaró justo por haber confiado en él, que es lo que se nos requiere a nosotros hoy en día. Si yo pongo mi fe y mi confianza en Cristo, no importa lo que yo haya hecho, no importa lo oscuro de mi pasado, yo soy considerado y declarado justo delante de Dios. No soy justo, es que Dios me declara justo. Por su gracia, por su misericordia y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, volviendo a Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia. En el momento que él recibe la promesa, ya Abraham tenía salvación. Fíjense aquí entonces que la salvación es por fe y se concede por gracia, a través de la fe, ¿correcto? 25 años más adelante, 40 años más adelante aproximadamente, porque duró 25 en que Isaac naciera y como 15 fue que fueron a sacrificarlo. Como 40 años después, Abraham va a hacer el sacrificio y nos dice Santiago que esa obra justificó a Abraham. Bueno, ¿en qué sentido lo justificó? Porque ya había sido justificado la fe por la fe hacía 40 años atrás. Bueno, esa obra puso de manifiesto que la fe de Abraham fue genuina. ¿Entendido? O sea, que no fue que el sacrificio de Isaac lo justificó en el sentido, como Pablo habla de que la fe nos justifica, no, sino que en el sentido de que manifestó la fe en ese momento. Eso es lo que Santiago nos está queriendo decir en este pasaje. Por último, la última ilustración habla de valentía confiada en Dios y nos habla el versículo 25, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Esta es la historia de una habitante de la ciudad de Jericó. Ella era prostituta. Y cuando los israelitas van a ocupar la tierra prometida, la tierra de Canaán, una de las primeras ciudades que se encontraron fue la ciudad de Jericó. Y fueron a explorar la ciudad unos espías. Y esos espías requirieron la ayuda de esta mujer. Y esta mujer, Rahab, le prestó la ayuda porque ella había oído de las obras de Dios, del Dios de Israel, y confió en ese Dios. Y los espías les dijeron, cuando nosotros ocupemos la ciudad, te vamos a proteger. Ella no lo hizo por eso, porque el texto nos dice que ella había creído en el Dios de Israel. Entonces, esta mujer puso de manifiesto su fe y su confianza con las obras que hizo, con la valentía que tuvo, porque esto le podía costar la vida. Ella estaba acogiendo y ayudando a gente que iba a atacar la ciudad. Esta fue una mujer valiente
en pos del pueblo de Dios. Entonces fíjense cómo en estas 4 ilustraciones vemos esta fe viva que se manifiesta en amor al prójimo, en sujeción a Dios, se sujeta a Dios, tiene fe y confianza plena en Dios y es valiente por su confianza en Dios. Estas no son las únicas cosas que se manifiesta, a través de las cuales una fe se manifiesta. Estas son las 4 ilustraciones que Santiago usa. Pero yo quiero dejar dicho claramente que el mensaje contundente y categórico de Santiago es que, hermano, si tu fe no te ha cambiado, no te ha transformado, no te ha hecho un hombre más amoroso, más sujeto a Dios, con más confianza en Él, más valiente, más puro, más honesto, más serio, más sensible, más generoso, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu fe no te ha transformado, tu fe no es real. Tu fe no es genuina, es una fe muerta, sin obras, estéril. Y si es mi caso también, no estoy acusando a nadie. La fe tiene que transformar el corazón. El argumento central, como ya decía, para aquí yo explicar un poquito la controversia y aclararla, aunque ya he dicho algunas cosas, Santiago dice en 2:17 y 18, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, está claro. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Fíjense esta parte, esa oración que dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La primera frase dice, muéstrame tu fe sin las obras. No, tú no puedes mostrarme tu fe si tú no tienes obras. Tu fe no es real si tú no tienes obras. Muéstramela, muéstrame tu fe sin las obras. Tú no lo puedes hacer. Ahora yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso es lo que yo voy a hacer. Así se ve que la fe que yo digo tener se manifiesta de manera palpable. Y fíjense el versículo 24, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces aquí hay alguna controversia o una controversia que muchos ven entre Pablo con Santiago. Miren estos 2 pasajes. Veamos primero el 2:24 que ya lo leímos. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y Romanos, Pablo dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ven que hay una aparente contradicción? Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y Romanos, Pablo dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y cómo entonces? ¿Qué es lo que vamos a creer? ¿Lo que Santiago dice o lo que Pablo dice? ¿Las obras salvan o no salvan? Nosotros sabemos, no por aquí, que las obras no salvan. Pero hay un pasaje que casa, que hace que se matrimonien estas 2 verdades. Y ese es el pasaje que yo quiero utilizar para explicar esta aparente contradicción. Es el pasaje de Efesios 2, 9 y 10. Y lo titulé, no es por, sino para. No es por buenas obras, sino para buenas obras que somos salvos. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por gracia ustedes han sido salvados, no por obras. Y dice arriba, esto no procede de ustedes, no se guillen. No se piensen que ustedes han aportado nada a su salvación. Ustedes no han contribuido en nada a su salvación. Decía un autor, solo con el pecado. Pero en la salvación nada, es por gracia, han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don, un regalo, un obsequio, una dádiva
no por obra, por si alguien se confunde, no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, ok, no es por obras. Las obras no son la causa de mi salvación, no son la fuente de mi salvación. Dios no mira más bonito al que se porta bien. Wow. Dios no concede salvación a los que se portan bien. Nadie se porta bien, nadie es bueno. Todos a una nos hemos desviado. Hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Ninguno llena el estándar, ninguno de nosotros. Entonces, Dios, por su gracia, dice, por su gracia, nos ha salvado, no por obras. Somos, versículo 10, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no son la fuente de la salvación, ni son la razón de la salvación, pero son la razón por la que somos salvos, en el sentido de que podemos hacer buenas obras. Somos salvados para que vivamos para Dios, para que glorifiquemos a Dios, para que manifestemos a Dios. Eso no nos salva, sino que nos salvan para eso. Mírenlo aquí, en este diagrama. Las buenas obras a su mano izquierda, las buenas obras que están antes de la salvación, no hacen que yo sea salvo. Ok, eso no es así, eso es lo que Pablo dice. No es por obras. Las obras no generan mi salvación. Ahora, la salvación genera buenas obras. Las buenas obras no generan salvación, pero la salvación genera buenas obras. Entonces, Pablo dice, no es por obras, y Santiago dice, es para obras. No es por, es para, como dice Efesios 2. Las buenas obras, entonces, deben adornar mi vida, deben caracterizar mi vida, deben hablar del Dios al que yo creo, en el que yo creo. Si las buenas obras no está presente, dice Santiago, tu fe es muerta. Revísate, arrepiéntete, ven a Dios. Y la salvación no puede ser por obras, hermanos. Y aquí quiero dar varias razones de por qué no puede ser por obras. Es que si es por obras, entonces ¿por qué murió Cristo? Si hubiese alguna forma de yo salvarme por obras, ¿por qué murió Cristo? Entonces Cristo es un don nadie. Cristo vino a nada, porque si yo puedo llegar al cielo por lo bueno que hago y lo bien que me porto, entonces Cristo no tuvo que morir. ¿Cuál es el mensaje que vamos a predicar? En segundo lugar, sería pago, no gracia. Sería pago, no gracia. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Es un pago, no hay una gracia. ¿Cuál es la buena noticia que yo anuncio? Sencillamente Dios me está pagando. No hay una buena nueva, pierde su sentido. Pero además de eso, hermanos, no puede ser por obras, porque las obras son un camino en el que el hombre ya ha fallado. Las buenas obras son un camino en el que el hombre ya ha fallado. Ningún hombre puede lograr la cantidad ni la calidad de obras que Dios requiere para entrar en su presencia. Todos nos hemos quemado. Como yo he dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir, quizás algunos lo han escuchado. Si tú decides hoy que vienes a Cristo y hoy decides entonces que tú no vas a pecar en lo absoluto de aquí en adelante, suponiendo que tú lo puedas hacer, ¿qué hacemos con el pecado pasado que ya tú has cometido? ¿Quién lo paga? ¿Dónde se ventila eso? ¿Quién lo juzga? Por eso digo aquí, las obras son un camino en el que el hombre ya ha fallado y por lo tanto no hay forma de que sea por obras. Si fuera por obras nadie podría ser salvo, aún yo decida hoy portarme perfectamente. Si fuera por obras también, hermano, muchos no tendrían tiempo. Jesús no hubiese tenido nada que decirle al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero espérate, porque tú te vas a morir hoy. ¿Y cómo tú te vas a poder salvar? Porque tú no te vas a poder salvar, porque tú no vas a poder hacer ninguna obra. ¿Cuál es el mensaje que le digo a un moribundo que está en su lecho de muerte? Arrepiéntete. Ese es el mensaje que le digo. Ojalá te mejores para que puedas hacer buenas obras y te puedas ganar el cielo, porque si te mueres así no vas para ningún lado.
Es un mensaje que pierde su poder, que pierde su relevancia. No podría predicarse a ciertas personas porque ya no tienen tiempo de vivir las buenas obras que se supone que son requeridas para yo ganarme el cielo. Hay otras tradiciones que tienen otras propuestas, como un lugar intermedio donde yo voy a purgar lo que yo no he todavía confesado y arrepentido aquí. Eso es un tema que no quiero abrirlo ahora, pero eso no tiene asidero bíblico. Pero además de eso, hermanos, las buenas obras no nos pueden salvar porque sería imposible en vista de la perfección de la ley. Yo quiero traer una cita que es un poquito larga, pero creo que vale la pena leerla en cuanto a esto. Sería imposible para nosotros salvarnos por una buena conducta, porque la ley es perfecta. La misma ley dice que la palabra del Señor es perfecta. Miren lo que decía Charles Spurgeon en torno a esto. ¿Qué son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras para que puedan ameritar el cielo? ¿Qué son las buenas obras para que puedan asegurar la vida eterna? Estas no son las cosas fáciles que muchos imaginan. Deben ser perfectamente puras, consistentes y sin mancha. La ley de Jehová es perfecta. Condena un pensamiento, la mirada de un ojo, así como un acto criminal. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley de Dios en 10 mandamientos significa mucho más de lo que esas simples palabras implican. Tratan con todo el alcance de la condición, del motivo y del pensamiento humanos. Entre más entienda la ley un hombre, más se sentirá condenado por ella y menos se entregará al sueño de que él, tal como es, será capaz de guardarla impecablemente. Ojalá lo hayan seguido. Es un pensamiento para mí impecable. La misma palabra final lo dice. La ley del Señor es perfecta, condena un pensamiento, una mirada, un acto criminal. Ninguno de nosotros es capaz, tiene la habilidad de poder cumplir la perfecta ley de Dios. Y por lo tanto, las obras son un camino fracasado para yo conseguir el favor de Dios en mi vida. Si no es por gracia, hermanos, nadie se salva. Dios mismo le dijo al pueblo a través de Jeremías, miren esta cita que me encantó cuando la pensé. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Wow. Proponte hacer el bien, tú. Proponte a ser perfecto, tú. Y mañana fracasarás. Ahorita fracasarás. De acuerdo con Santiago, las buenas obras vienen, pues la salvación hace del ser humano algo esencialmente distinto. Estamos de acuerdo con Santiago, las buenas obras vienen, pues la salvación hace del ser humano algo esencialmente distinto. Esa es la realidad. Por eso es que se manifiesta de manera práctica y palpable en mi vida. Miren cómo la Biblia habla de la salvación. Por eso le titulé a este slide el trauma de la salvación. Miren por qué es que las buenas obras, dice Santiago, si tú no tienes buenas obras que mostrar o obras que mostrar en tu vida, pues tu fe no es real, es estéril, es muerta. Dios, hablando de la salvación o la conversión, dice que o la hace análoga a que Él escribe su ley en nuestros corazones. Además de eso, en Ezequiel se nos habla de que Dios nos quita el corazón de piedra y nos coloca uno de carne. O sea, una cirugía de trasplante, no de corazón abierto solamente, de trasplante de corazón, espiritualmente hablando. Un corazón de piedra hace alusión a un corazón que no siente ni padece, sobre todo por las cosas espirituales. Eso lo dice Pablo, de que el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente. No puede entenderlas. Es Dios que tiene que hacer una obra en mí de trasplante de corazón y así se denomina la salvación de cierta manera. También vemos en Juan, en Tito y en Pedro, en Primera de Pedro, que se habla de un nuevo nacimiento. Yo nací de nuevo cuando vengo a Cristo. Es impresionante la terminología que se utiliza de la salvación. Y por último, y no es la última,
Yo he pasado de muerte a vida y se dice que ahora soy una nueva criatura. Una ley escrita en el corazón, un corazón de carne. He nacido de nuevo. Ahora no estoy muerto sino vivo y ahora soy una nueva criatura. Esto es un trauma. Si yo paso por eso y yo no manifiesto en mi vida cosas palpables que muestran esa transformación, ese cambio, esa metamorfosis, pues yo no estoy vivo, yo no tengo fe genuina. Y como si todo eso fuera poco, Jesús dice en Juan 15:5 que nosotros somos ramas de Él. Ciertamente, dice Él, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Piensen en esa figura, en esa idea de que yo soy una rama de Cristo. ¿Qué hace la rama cuando está conectada a un árbol? Bueno, extrae sus nutrientes del tallo. El tallo es quien provee los nutrientes para las ramas. Obviamente las ramas separadas del tallo no producen ningún fruto. Yo tengo que estar conectado a Cristo y cuando yo soy salvo, Dios me ha conectado al tallo, pero yo tengo que estar ahí manteniéndome en el tallo, procurando que el tallo me provea de todos los nutrientes que yo necesito para ser una rama fructífera. Y todo esto, como si todo eso fuera poco, ¿verdad? Hablando de las buenas obras, de la manifestación de nuestra fe, de nuestra nueva identidad, de Cristo en nosotros, de nuestra nueva, del hecho de que tenemos una nueva naturaleza. Quiero con esto ya terminar y luego una cita. En la corta carta que Pablo le escribe a Tito, una carta bien cortita, miren las ocasiones en las que Pablo se refiere a las buenas obras, y le voy a decir algo de un concepto que aparece aquí, que habla de ser celoso de buenas obras. Miren las ocasiones en las que Pablo le habla a Tito de las buenas obras. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito 2:14, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito tiene 3 capítulos. ¿Cuántas veces? 5 versículos. Preséntate como ejemplo, buenas obras. Recuerda que se sujeten, que estén. Y me encanta el concepto de celoso de buenas obras, porque ahí en Tito 2:14 se supone que nosotros debemos ser celosos de buenas obras. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, buenas obras aquí no significa únicamente obras correctas, como la honestidad, la amabilidad, la decencia, la pureza. Sí, esas son obras buenas y correctas, pero también son obras admirables. Obras que merecen el aplauso, obras que traen brillo al nombre de nuestro Dios. Esa es la idea, es un concepto amplio. Buenas obras no son obras sencillamente de caridad hacia el otro y demás, son buenas obras en el sentido de que toda tu vida pueda ser o adornar la doctrina que yo digo creer. Esa es la idea. Y la idea de que seamos celosos de todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo correcto, todo lo honesto, todo lo que implica buenas obras. Celoso implica que yo esté comprometido con ese estilo de vida, con ese proceder. Fíjense cómo lo dice el versículo último que leí, que dice, aquí, el versículo 3:8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, que sean diligentes en ocuparse. Nosotros deberíamos estar prestos, estar atentos a cómo hacer una buena obra, dónde hacerla, de qué manera yo puedo crecer a la imagen de Cristo. Tiene que ser una actividad que me ocupe completamente.
De esa manera entonces yo podré vivir la fe que digo tener y ser consistente entonces con lo que Santiago dice, con una fe viva. Esa es la idea. Cita final, y con esto concluyo. Aquí también el predicador Spurgeon nos deja un buen pensamiento. Oh amados, el eterno propósito de Dios es hacer santo a su pueblo. Estén de acuerdo con ese propósito, con la libertad de su renovada voluntad y con el deleite de un corazón regenerado. Confórmense a la voluntad de Dios. Sí, deseen vehementemente, anhelen de todo corazón la perfecta santidad en el temor de Dios. Como es el decreto de Dios que, siendo creados de nuevo en Cristo, como es el decreto de Dios que, siendo creados de nuevo en Cristo, esté lleno de buenas obras, lo estaré a pesar de mi vieja naturaleza y a pesar de mi debilidad espiritual. El decreto en la nueva criatura de Dios será cumplido a pesar de mis circunstancias, a pesar de las tentaciones de mis circunstancias, a pesar de la oposición del diablo. Dios ha ordenado de antemano que andemos en buenas obras y andaremos en ellas, sostenidos por su Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, hemos expuesto tu palabra y ella ha sido, como dice el libro de Hebreos, como una espada de dos filos que corta el corazón, que discierne las intenciones de nuestros pensamientos. Señor, yo junto a mis hermanos me expongo delante de ti y te pido, como el salmista lo hizo, escudriñame. Escudriñame el corazón, dime si hay en mí camino malo y guíame en el camino recto. Señor, nosotros te pedimos perdón porque muchas veces nuestra fe, la fe que decimos profesar, no se ha manifestado como debe en la manera en que vivimos. Algunos de nosotros hemos traído una mala fama a tu nombre, una mala fama a tu evangelio. Hay gente que ha cuestionado quizás tu poder y tu gracia y tu amor por la manera como nosotros hemos procedido y te pedimos perdón por ello. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a caminar fielmente delante de ti. Y a aquellos que quizás no han puesto su confianza en ti como Señor y Salvador, yo te pido que tú le abras el entendimiento, le concedas la fe que viene de ti por gracia, y que ellos puedan, Señor, en fe venir a ti, en arrepentimiento y sumisión. Señor, que esta reflexión, este mensaje del día de hoy del libro de Santiago y de otros pasajes que hemos visto en tu palabra, no caiga en terreno árido, no caiga junto al camino y se lo lleven las aves, sino que caiga en un terreno fértil que pueda dar fruto para tu gloria y para nuestro gozo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.